daros la bienvenida en nombre de Izquierda Unida y más concretamente del grupo de crecimiento que pusimos en marcha ya hace unos meses. También gracias a todas las personas que habéis decidido venir, tanto las personas que venís como sociedad civil, como del mundo de la academia, y también las que venís de organizaciones de la izquierda transformadora. Y yo creo que es siempre bueno que encontremos este tipo de espacios para encontrarnos, dialogar y sobre todo dialogar sobre un tema tan complejo como el que tenemos hoy por delante. Yo soy Héctor Escudero, soy una de las 13 personas firmantes del manifiesto de Crecer para Vivir, que lanzamos el pasado mes de abril, porque veíamos un grupo de gente impulsados por Eva, veíamos la necesidad de reflexionar y de empezar a señalar un horizonte deseable, un horizonte que planteara ciertas incertidumbres ante tanta incertidumbre como planteaba incluso el propio informe del IPCC que se publicó también en abril, unos días antes del manifiesto, y partiendo de una convicción muy clara, y es que tenemos claro que efectivamente estamos ante un sistema que es incapaz de reaccionar ante esta crisis climática, es incapaz de dar respuesta y es incapaz de poner las necesidades de la mayoría de la gente en el centro. Y ante esta crisis climática, de pérdida de biodiversidad, ante esta crisis energética también, de falta de recursos, la lectura que hacemos es que aquí se plantean dos opciones. Esto creo que lo hablamos mucho y creo que la mayoría lo habréis escuchado. Se plantea un escenario ecofascista, una opción basada en la violencia, basada en la militarización. Lo vamos a ver en apenas un mes, la cumbre que va a tener lugar de la OTAN aquí en Madrid. Lo estamos viendo también en cómo se está articulando Frontex a nivel de la Unión Europea. Y se plantea la otra opción, que entendemos las que estamos aquí, que es la más deseable, que es una opción más democratizadora, una opción que ponga las necesidades de la mayoría de la gente en el centro de la toma de decisiones. Partiendo de esta base, partiendo de que, como muy bien dice Yayo Herrero, el decrecimiento no es un debate y es una realidad clarísima, lo que entendimos también es que este ejercicio no lo podíamos hacer las personas de ese grupito de 13 personas, somos ahora ya más, pero no podíamos hacer ese ejercicio solas como organización. Entonces, por eso sentimos también la necesidad de convocar estas jornadas. Y también, y ya con esto acabo para darle la palabra a Sira, lo que entendimos también era la necesidad de plantear un espacio como este en el que no fuera las típicas ponencias, las típicas jornadas de formación en las que yo vengo a escuchar, me voy a mi casa y bueno, se queda ahí. Y lo que entendimos es que hacía falta generar un espacio, por eso tenemos aquí puestas estas mesas, en el que pudiéramos dialogar, y esto también es algo importante, en igualdad de condiciones, es decir, que todas las voces estuvieran hoy aquí a gusto y que todas las voces pudieran hablar y que fueran escuchadas. Entonces, no me extiendo más, le doy la palabra a Sira, que es portavoz de Izquierda Unida y eurodiputada por The Left. Hola, sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. La verdad es que es un gusto encontrarnos aquí, agradecer muchísimo a la gente que habéis venido a compartir el espacio y a dialogar. Para nosotras es un tema absolutamente importante, yo creo que lo ha situado muy bien Héctor, es un tema trascendental y es un tema que tiene que ver también muchísimo con lo que identificamos como una crisis de época. Seguramente me rondaba estos días una canción de Fito que hablaba de que no siempre lo urgente es lo importante. Y en este caso yo creo que, yo tengo al menos la sensación personal de que en este momento estamos haciendo algo que es urgente, pero que también es extraordinariamente importante. Urgente porque es evidente que estamos viendo fenómenos climáticos, estamos viendo
pérdida irreversible de biodiversidad, estamos viendo guerras que tienen mucho que ver con este colapso, con esta crisis ecosocial que está aquí y que desgraciadamente hay que afrontar. E importante porque consideramos que es una crisis de época, prácticamente que cambia el paradigma de las relaciones sociales, que cambia el paradigma de las relaciones económicas y que sobre todo pone el foco en la necesidad de analizar correctamente lo que ha provocado la propia crisis, que nos exige hacer un buen diagnóstico del modelo de producción, del modelo de relaciones comerciales, de relaciones económicas y lo que se deviene con esto, ¿no?, de relaciones sociales. Evidentemente, desde Izquierda Unida somos conscientes y hacemos esto desde el cariño y el profundo reconocimiento también a muchísima gente que lleva décadas trabajando en el mundo académico, en el mundo científico, en el mundo de la cultura también, gente que lleva haciendo aportaciones valiosísimas y con humildad y digo con profundo cariño, ¿no?, y intentamos con mucha honestidad también, pero sumar un poquito y aportar también a este debate profundo que creemos que es un debate central en nuestra sociedad. Central para dar una respuesta alternativa, lo situaba también muy bien Héctor. Lo que estamos viendo ahora es que se están reorganizando y se están redimensionando los consensos que han forjado las sociedades en las que hemos vivido hasta ahora, con sus luces y con sus sombras, pero se están redefiniendo los consensos y estamos viendo que en el horizonte hay marcos muy preocupantes de salidas que son salidas autoritarias, que dejan prácticamente a la mayoría social atrás y que diseñan mundos autoritarios en los que solamente caben derechos para pocos, para pocas, en los que la mayoría estamos excluidos y estamos excluidas. Y toca, evidentemente, pensar colectivamente con lo que hay disponible, cómo diseñar un modelo en el que quepamos todas y que lo que hay se reparta con justicia. Creemos que esto exige, por tanto, de la inteligencia colectiva, de un diálogo amplio que ponga en el centro cuáles son las necesidades principales y cómo organizarnos y cómo dialogar y cómo consensuar entre todos y todas una salida que sea justa y que tenga en cuenta que tenemos que plantear un horizonte sostenible y de continuidad para las generaciones que vienen. Todo esto significa también que, además de todas las consideraciones y el trabajo previo que hay en distintos campos, tiene que haber también una acción política que cristalice un programa, que cristalice un... Tenemos un micro abierto. Que cristalice programa, que cristalice marco político y sobre todo también que dé a lo que a mi juicio es uno de los elementos más importantes, y justo lo hablábamos en la puerta antes de entrar, ¿no? Debemos pactar el cómo nos relacionamos y cómo establecemos marcos de convivencia que permitan ser, estar y vivir con libertad y con felicidad, ¿no? Pero además tenemos que ser capaces de dar una enorme pelea cultural, una enorme batalla ideológica. Y hay que decirlo, porque hay que reconocerlo, que partimos con desventaja porque la izquierda ha sufrido o sufrió hace décadas una enorme derrota ideológica de la que yo creo que hay que reponerse, hay que salir y hay que reordenar un montón de cosas que tienen que ver con generar un marco y un horizonte de esperanza y de movilización que haga que el marco del decrecimiento no solamente lo interpretemos correctamente y lo pongamos como un elemento vertebrador del modelo al que vamos, sino que encima tenemos que convencer a la gente de que le tiene que gustar. Y esto es uno de los retos principales en términos de batalla cultural. Le tiene que gustar, es decir, porque no queda más remedio. Por lo tanto, la izquierda tiene que sobreponerse de su derrota ideológica, situarse, hacer una lectura correcta del momento actual, de lo que supone la crisis ecosocial y cómo afecta a la gente trabajadora, a las capas populares, cómo les afecta, cómo hacemos una propuesta que sea verdaderamente transformadora e incluya a todo el mundo, y cómo hacemos que ese gran consenso social en el que hay que reconocer que la izquierda también se ha movido durante muchísimo tiempo. Yo lo veo en lo cotidiano, en mi trabajo, en mi tarea, la tarea que tengo ahora, que es trabajar en el Parlamento Europeo, por ejemplo, y viene al caso muy bien con todo este asunto de la crisis energética, que la crisis energética tiene
que ver mucho con que cada vez hay menos recursos fósiles disponibles para seguir alimentando el modelo económico en el que estamos asentados y asentadas, y lo que estamos viendo también es que hay tensiones bélicas, que hay una necesidad de controlar los recursos disponibles con una expresión concreta de todo esto. Y lo que estamos viendo es que es un modelo fallido, el modelo capitalista y el modelo de relación incluso pues, con el medio, ¿no? con los recursos disponibles. Pero claro, la cuestión de la izquierda es que la salida esta que se plantea de transición verde, de pacto verde europeo, es una transición que se plantea en un marco de crecimiento infinito, es decir, no hay un cuestionamiento del marco estructural, no hay una apuesta verdadera que replantee que el esquema sobre el que asentamos nuestras sociedades es un esquema fallido, es un esquema imposible, es decir, buscamos salidas tecnológicas, alternativas siempre en un esquema que tiende a crecer en un planeta, y yo creo que por aquí hay gente además muy sabia que lo lleva diciendo mucho tiempo, en un planeta que tiene recursos finitos y por lo tanto aquí hay una contradicción esencial que la izquierda tiene que ser capaz de afrontar y que tiene que ser capaz de resolver. Por tanto, yo creo que en este contexto en el que tenemos que ser un poco irreverentes, que plantear que hay que cambiar los marcos y los grandes consensos, pero en un sentido en el que hay que decirle a la gente, hay que juntarse con la gente, sobre todo con la generación más joven, y creo que aquí hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que ahora que espero que tomen la palabra y que participen activamente, porque a mí me interesa muchísimo lo que tienen que decir, pero tenemos que ser capaces de imaginar un mundo al que ir, que nos haga ilusión vivir, que nos guste, y en un marco en el que bueno, pues es complicado porque partimos con una cierta desventaja. Cuando hasta la izquierda asume que el modelo de emancipación y de bienestar y de felicidad está asociado a tener una vivienda en la playa, 4 coches y poder consumir constante e incesantemente, tenemos un problema de orden ideológico, de orden cultural que hay que revertir. Bueno, pues esto requiere de mucho talento, de mucho diálogo, de construir pensamiento alternativo en común, de plantear dónde están los espacios de construcción de felicidad y de prosperidad, pero entendida desde otro lugar, y dónde está la riqueza y el crecimiento, pero no asociado a la devastación de lo que nos rodea y del medio, ¿no? Desde una perspectiva sostenible. Volver a agradeceros muchísimo que estéis aquí. Hacemos esto con un sentimiento, y no lo digo en términos de cursilería, sino lo digo en términos políticos, con un sentimiento profundo de amor por intentar construir en común, y bueno, pues agradecer a quienes estáis aquí y agradecer que se abra este espacio de construcción colectiva, y especialmente bueno, pues a los compañeros y compañeras del grupo de decrecimiento y a Eva por el currazo que están haciendo. Muchísimas gracias. Marta, de Podemos. Bueno, hola, y de verdad que muchas gracias, me siento un poco a todas. Gracias por el espacio y gracias por reservar una mañana de nuestras tranquilas vidas a esta reflexión colectiva y a sentarnos y a escucharnos, ¿no? Entonces no quiero tampoco alargarme mucho. Desde Podemos me pidió Irene de Miguel, que es la responsable, ya no podía venir, pero bueno, estamos representadas. Yo vengo desde Aragón y creo que no quiero llevar la contraria nada más empezar, pero creo que es importante decir que le hemos puesto la palabra de crecimiento a muchos movimientos que llevábamos muchos años trabajando desde la calle. Véase la nueva cultura del agua, véase distintos movimientos sociales como la soberanía alimentaria o distintos conceptos que llevábamos trabajando, que todos perseguían ese concepto de que con lo que hay de sobras para todos, que estamos tirando muchos recursos, que el planeta es finito, que hay que ser eficaces, y en tanto en cuanto lo que estamos poniendo es un nombre común para unar la causa, ¿no? Para juntarnos todos, contarnos cada uno su experiencia. Pues la mía viene de, por ejemplo, yo podría hablar con cierta autoridad de la parte del agua, ¿no? De la nueva cultura del agua, que es la que me mete en política y en la que yo creo que aporto a mi organización y a cuanta organización me sumo a trabajar, ¿no? Desde el ecologismo social te das cuenta, o desde cuando vienes de la calle, de la defensa del territorio, en mi caso, es una zona, el Alto Aragón, absolutamente inundada de pantanos, nos han echado de los pueblos
para hacer acumulación de recursos que luego se despilfarraban, ¿no? Entonces, durante muchos años yo pensé que mi enemigo era el regante y luego nos dimos cuenta a la hora de, por ejemplo, entrar a militar en un partido estatal, Podemos, más amplio, más allá de lo que era mi ámbito estricto de trabajo, que el regante se enfrentaba exactamente al mismo enemigo que yo, que eran esos poderes que están muy por encima de las causas territoriales, que al final lo que está haciendo es sobreexplotar los recursos para enriquecerse, ¿no? Y entonces le da igual contra el regante de familiar, contra que le hace producir elementos que luego no le paga de manera justa, que, bueno, pues todo este sistema absolutamente animal, ¿no? que ahora queremos decrecer o reorganizar de una manera más reflexionada o más en red, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¿cómo le decimos a la gente que tiene que vivir con menos? Pues llevamos mucho tiempo intentando decirlo. Entonces, lo que tenemos que buscar es ese lenguaje común, decir, es que no tienes por qué no regar, es que simplemente vas a regar más eficaz, vas a utilizar menos fertilizante, más barato, vas a tener una mejor eficiencia. La tecnología, el conocimiento científico ahora mismo nos lo permiten, ser más eficaces, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando evolucionas en esa línea, o por ejemplo la de los residuos, te das cuenta de que pues los residuos es lo mismo, ¿no? Sí, tenemos que trabajar con menos material, hay una opción, la economía circular, que hace muchos años que estábamos hablando, ahora ya suena esta palabra ya de como sostenibilidad, ¿no? Ya está manida. Y entonces cada vez que lo dices, es como, bueno, yo también digo economía circular desde hace más de 20 años, ahora ya empieza a ser una realidad. Y quiero decir que una de las cosas que aprendí en el camino de la lucha social, de la lucha por este decrecimiento o por este uso eficaz de los recursos, fue que solo desde la institución somos capaces de afianzar derechos. Solo desde la calle somos capaces de empujar esa lucha de los derechos, pero solamente cuando entramos en las instituciones podemos firmar decretos, podemos hacer leyes, es cuando nos preocupamos porque ese decrecimiento que decía el compañero de Alianza no sea fascista y asegure los derechos. Es decir, la institución como garante de derechos, no digo que la institución esté el poder, que todos lo sabemos, aunque el poder siempre ha hecho suya la institución para abusar del planeta y de las personas. La lucha ambiental está tan de la mano con el derecho ciudadano, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, que evidentemente el ecologista es social y el social debe ser ecologista, y por tanto el decrecimiento ecológico es asegurar derechos a los seres humanos, a las personas que habitamos el planeta. Y un último concepto que quería decir, que se me está yendo ahora de la cabeza. Espera, a ver. Bueno, sí, es que que me enrollaba en esa última frase. La cosa es que desde la institución... bueno, residuos. Estamos hablando de que, por ejemplo, el tema de los residuos, empezamos hace muchos años, ¿no?, hablando de ese ecodiseño, de ese utilizar mejor los materiales. Ahora parece que ya el sistema, entre comillas, se ha dado cuenta y hay un lenguaje común. Hay que evitar que ese lenguaje se manipule, pero sí que está siendo una legislatura especialmente importante y también ilustra cómo desde la calle fuimos capaces de impulsar esa directiva SUB en tiempo récord. Jamás en Europa se había tramitado con esa rapidez una directiva europea, la de los plásticos, y cómo en apenas un par de años, empujando desde dentro del Gobierno, hemos sido capaces de transponer esas directivas. Y desde el Gobierno de Aragón, en mi caso, hemos sido capaces de trasladarlo a una ordenación de residuos muchísimo más respetuosa con las personas y con los recursos, que son finitos. Bueno, luego a lo largo del debate ya diremos lo que sea. Muchas gracias. Gracias a ti. La palabra a Colín, de Rebelión o Extinción. Hola. Vale, ante todo, muchas gracias por el espacio y por la organización de la jornada. Me llamo Colín y vengo por parte de Rebelión o Extinción, que es un movimiento social de desobediencia civil no violenta. Intentamos que nuestras acciones sean inclusivas siempre. En los movimientos por la justicia climática, sabemos que a nivel de clima, nuestro sistema socioeconómico nos está llevando fuera del margen que asegura la vida humana, ¿no? Sabemos también que nuestro modelo capitalista ha fracasado en cuidar de la biodiversidad, ya que hoy en día el 80% de lo que queda de biodiversidad en el planeta se encuentra en territorios donde viven comunidades indígenas que no han vivido con el objetivo de hacer crecer el PIB. Pensamos que la situación actual nos exige salir del eurocentrismo y aprender de otras sociedades. A la hora de imaginar futuro, el decrecimiento parece inevitable y deseable. Inevitable porque, por ejemplo, en Francia
cuando tuvo lugar la Asamblea Ciudadana por el Clima hace 3 años, cuando 150 ciudadanos elegidos al azar se juntaron para aprender con expertos y luego buscar pequeñas soluciones a la crisis climática sin dejar de lado la justicia social, salieron propuestas que se insertan en el paradigma decrecentista, como reducir el tiempo de trabajo. En Rebelión o Extinción creemos que es fundamental abrir la democracia en el sentido de crear a nivel de gobierno un espacio paralelo ciudadano que no necesita plantear medidas que gusten, sino que sean útiles y sobre todo que son percibidas como legítimas, porque vienen directamente de la ciudadanía. Creemos que el decrecimiento es deseable también desde una perspectiva ética y antirracista. ¿A costa de qué estamos manteniendo nuestros niveles de consumo en España y en el norte global en general? Ahora se están diseñando nuevos negocios con tecnologías para un crecimiento verde, pero ¿a costa de qué se están desarrollando? Necesitan materiales y procesos de extracción violentos que niegan la dignidad de demasiados seres humanos en el sur global sobre todo. No queremos caer en soluciones equivocadas como sería el neocolonialismo verde. Y por último, hace unos días en Granada, con Rebelión o Extinción, dimos una charla en un instituto y había 50 personitas de menos de 18 años y hicimos una nube de palabras. Preguntamos qué palabras se os viene a la cabeza cuando hablamos de crisis climática. Y 2 de las palabras que más se repitieron fueron desastre y destrucción. Entonces creemos que es necesario construir una narrativa con más esperanza alrededor de la crisis climática ecosocial y creemos que el decrecimiento puede ser una vía deseable, porque deja intacto el anhelo intrínseco del ser humano de felicidad, ¿no?, que mencionaba Sira antes. Bueno, yo la primera vez que leí sobre decrecimiento no me enteré que iba de eso porque tenía otro nombre. El libro se llamaba Hacia la sobriedad feliz, de Kehran. Y nada, gracias de nuevo. Hacia la sobriedad feliz. Sí. Sobriedad feliz. Eso. Sobriedad. Sobriedad. Y eso, muchas gracias de nuevo y con ganas de aprender hoy. Gracias. Pues le damos la palabra al compañero de Contra el Diluvio. Gracias por venir. Hola, yo soy Sean, vengo en representación del colectivo Contra el Diluvio. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, gracias a Izquierda Unida y a las organizadoras de este encuentro por invitarnos. Para nosotros es una alegría ver a tanta gente, ¿no?, de tantos colectivos y partidos aquí reunidos hablando de este tema tan importante. Nuestro propio colectivo, que es muy joven, nacía hace 5 años y un poco con la idea de introducir estas cuestiones en los movimientos sociales, en los partidos, en las organizaciones, con un poco más de fuerza, aportando nuestro pequeño granito de arena, ¿no?, a toda la gente que ya ha estado trabajando en ello desde hace tantos años. Creemos que estemos hoy aquí demuestra que estamos avanzando en la buena dirección, quizá no tan rápido como deberíamos, pero por lo menos en la buena dirección, ¿no? Entonces yo quería aprovechar estos pocos minutos para plantear un poco nuestra perspectiva del colectivo. Entonces es un poco un mensaje pactado, así que voy un poco a leerlo, no sé, como los zapatistas, ¿no? Yo traigo solo el mensaje del colectivo. Entonces, primero un poco la idea que creemos que compartimos todos aquí, que es que la ciencia, la misma ciencia que nos alerta, ¿no?, de los peligros del cambio climático, también nos alerta del traspaso de ciertos umbrales ecológicos planetarios y el agotamiento progresivo de una serie de materiales necesarios para nuestra forma de vida. En estas cuestiones siempre hay rangos de incertidumbre, hay efectos inesperados, hay complejidades que hacen imposible las predicciones muy precisas, pero sí que hay certezas robustas en las tendencias que son innegables y que no podemos ignorar. En ese sentido, pensamos que la misión política de la izquierda, y aquí usamos izquierda entre comillas, ¿no?, si se quiere, podríamos usar cualquier otro tipo de adjetivos o sustantivos, ya no es la clásica de la aceleración de las fuerzas productivas para satisfacer todas las necesidades, sino un equilibrio que creemos que es muy complejo entre una autocontención que va a ser obligada en ciertos aspectos y un desarrollo todavía necesario en otros, ¿no? Puede ser, esto se puede imaginar como un Prometeo con una mano atada a la espalda, un socialismo austero, incluso una misión de salvamento, ¿no?, de la sociedad de las ruinas del capitalismo. Como digo, yo creo que en esto estamos, la mayoría de los que estamos aquí estamos de acuerdo, supongo que con matices, igual algunos matices, ¿no?, muy importantes y que nos van a hacer pelearnos, pero creo que es un consenso más o menos sólido, ¿no? El problema que vemos aquí es que el enunciar esta situación, esta verdad incluso, no tiene por sí mismo potencia política, pensamos. Si fuese así,
al menos desde hace 50 años, ya que sabemos más o menos hacia dónde vamos, ya habríamos encontrado una solución política. El reto es siempre encontrar la traducción de estas certezas en programas políticos que sean viables, que sean ilusionantes y que sean capaces de ganar, ¿no? Programas hechos y rehechos por alianzas suficientemente grandes y con la suficiente determinación para alcanzar el poder político. En las instituciones y también fuera de ellas, y quizás sobre todo ganar el poder político en el sentido de convertir sus ideas en un nuevo sentido común que den impulso suficiente a la sociedad para ser capaces de estar a la altura de los retos que tenemos por delante. Esto no es fácil, evidentemente, ¿no? Si no, como digo, no estaríamos aquí hoy. Los últimos años creemos que han sido testigos, de todas formas, de algunos avances en ese sentido, a nivel de conciencia general, de qué temas ya son sabidos por la sociedad, más o menos generalmente, también a avances a nivel institucional, legal, de presión a las empresas desde la sociedad civil y también desde el mundo del trabajo organizado. Queda casi todo por hacer y las fuerzas que se resisten a estos avances también se rearman y reafirman en su determinación de oponerse a cualquier cambio. Tienen casi todo a su favor, incluyendo la opción de la contemporización, de dejar correr el reloj. Ellos pueden perder todo el tiempo que quieran, pero nosotros no podemos hacerlo. En ese sentido, este sentido de la urgencia es el que nos hace sentir que tenemos que dar muchos pasos rápidamente y condensar algunas etapas que en otras situaciones podrían llevar muchos años. Ser muy claros a la hora de fijarnos objetivos y espacios de trabajo. Por eso queremos pensar con detenimiento sobre los ámbitos en los que trabajamos, a quién nos dirigimos y qué buscamos. Existe un espacio relativamente reducido de activistas, académicos, políticos profesionales y gente muy comprometida socialmente. Creemos que nosotros formamos parte de él, todos los que estamos aquí, y en este ámbito domina el análisis más profundo, más matizado. Es un lugar para complejizar, desarrollar, pensar con detenimiento. Aquí caben ideas contradictorias, aporías, interrogantes y otra serie de cuestiones. Cabe este tipo de cosas aquí porque queremos reflejar un mundo que es por sí mismo contradictorio, complejo y muy difícil, ¿no?, de entender y de analizar. Aquí no tenemos ningún problema para hablar de límites, de crecimiento, catástrofes, colapso, retos presentes y futuros. La tragedia incluso a veces monstruosa que puede llegar a ser la política. Vamos a hablar, debatir y profundizar. Pero pensamos que existe otro ámbito, si no completamente diferente, porque hay lazos y cadenas que lo unen al primero, gente que está como un pie en los dos sitios, un ámbito que sí que es cualitativamente diferente. Es el ámbito de la acción, de la propuesta concreta, de la campaña, de la disputa electoral. Aquí no solo llega con tener razón, con tener el mejor análisis. De hecho, algunas veces ganan los que no tienen razón. El problema aquí es encontrar la simplificación adecuada, la clave del momento, la cuestión que conecta con una mayoría posible. Resumir el tratado científico en un eslogan. En este segundo ámbito es donde tenemos más dudas sobre el uso del decrecimiento como marco. Hay que decrecer, sin duda, algunos más que otros, unos pocos sobre todo. La sociedad, el capitalismo, nunca es un todo unificado, sin fracturas y contradicciones. Sin esto no iba a ser diferente. Pero hay otros muchos, la mayoría, que deben crecer. Crecer en poder, en dignidad, en control de sus vidas, en tiempo libre, en bienestar, en la seguridad de tener suficiente en el día a día, en tener mejores casas, alimentación, sanidad, educación, lugares hermosos donde vivir y convivir, vidas mejores. Es posible que debamos renunciar colectivamente a algunos productos de la era del capitalismo industrial. Por poner algunos ejemplos, el coche en propiedad, ciertos hábitos alimentarios, fundamentalmente el consumo masivo de carne, los viajes en avión como norma o el consumo por el consumo de productos desechables. Pero centrarse solo en lo que se pierde y no en lo que se gana ni el proceso para ganarlo, elegir hablar solo de decrecer y no de ganar o de hacerse cargo de nuestras vidas, es una decisión política, una que podemos elegir no tomar y que quizás no sea la correcta en el ámbito del programa y la lucha por el poder. En resumen, ya termino, el sentido común sobre la urgencia de la crisis climática y medioambiental ha avanzado lo suficiente como para que tengamos que centrarnos en la articulación de alianzas políticas para empezar a revertir la catástrofe de forma inmediata. No tenemos un déficit de teoría, ciencia o reflexión. Tenemos un déficit de organización social a todos los niveles, el resultado de varias décadas de devastación neoliberal. El granito de arena que contra el diluvio intentará aportar aquí será el cómo traducir las pocas certezas que podamos tener sobre nuestra situación en propuestas, programas y alianzas para empezar a ganar, aunque sea solo un poco. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues vamos con los compañeros de la organización juvenil Rebeldía. ¿Te parece si te acercas por aquí para facilitar el tema del streaming? Si estás a gusto, sí. Lo hago de pie. Me pongo aquí para atrás. Hola. No, da igual. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, pobres los dos.
ahora. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo soy Marcos, de Rebeldía, y como Rebeldía pues tampoco es muy conocido, os la presento, es una organización juvenil, popular, y su característica más fundamental es que tiene una referencia a nivel electoral institucional pues con el espacio de Podemos y con el espacio del cambio en general. Yo voy a empezar lanzando un jarro de agua fría, porque creo que como luego no habrá margen para hablar tanto de esto, lo voy a decir ahora. La verdad no es transformadora de por sí, por desgracia. Creo que cuando hablamos de estos temas se nos olvida que, como bien comentasteis Eva y Alberto en la entrevista, nos enfrentamos a unos rivales políticos y a unos rivales económicos que van a jugar a nuestra contra vendiendo respuestas cortoplacistas, vendiendo respuestas a esta crisis que no tengan en cuenta de verdad la evidencia científica, pero que serán más atractivas en el corto plazo, y es por eso que simplemente hacernos valedores de la verdad y pretender que sea la propia verdad la que movilice, creo que no es la vía adecuada. Creo que debemos saber vertebrar desde esta evidencia científica y desde, como ya hemos comentado y se comentará, una verdadera crisis contra los límites biofísicos del planeta generada por un sistema económico concreto, el capitalista. Debemos saber vertebrar una respuesta de esperanza, debemos ser inteligentes en elegir qué batallas vamos a dar, cómo vamos a hacer pasar esta respuesta política como algo esperanzador y como algo que la mayoría puede aceptar, y, en concreto, elegir qué batallas concretas, dentro del margen que tenemos de actuación político y con la grandísima batalla por la atención que se está teniendo actualmente, sea por las redes sociales, sea por todos los medios de comunicación, qué tipo de mensaje queremos colar y qué propuestas son las que podemos dar la batalla. En definitiva, menos apelar al alarmismo, menos apelar a simplemente decir la verdad y comunicarla, que por supuesto que es fundamental decir la verdad científica y comunicarla, y más saber vertebrar una propuesta de esperanza vinculada a esta verdad científica y a esta situación. Creo que ahí la juventud tenemos que jugar un papel protagonista, en el sentido de que los adultos del mañana son los jóvenes del hoy, de que si nosotros somos capaces de ya ser hoy portadores de una nueva forma de relacionarnos, de una nueva forma de ocio, de una nueva forma, etcétera, etcétera, será mucho más fácil en el futuro, cuando caiga lo grave de la crisis climática también sobre España, en general sobre la juventud ya a nivel más global, será mucho más fácil que todas las medidas que se deban tomar y todas las medidas que se deban tomar ya sean aceptadas, generen menos respuesta y generen una mayor adhesión. Creo que también hay señales para la esperanza. Hay señales en Estados Unidos, no sé si os habéis enterado, que se ha puesto un nombre a la nueva generación de personas jóvenes militantes, etcétera, etcétera, que se llama generación U de Union, que en español sería como generación S de sindicato, más o menos. Creo que hay señales para la esperanza. Creo que nos toca decir que no es normal vivir como vivimos, no es normal pensar en el futuro con desesperanza y con preocupación, no es normal la ansiedad, no es normal no es normal ir corriendo a todo. Y creo que cuando hablamos de decrecimiento y que cuando hablamos de cambio climático y de crisis climática y qué soluciones, también nos toca hablar de salud mental, nos toca hablar de empleo, nos toca hablar de ocio, nos toca hablar de vivienda y nos toca hablar de otros muchos aspectos que también están vinculados y que creo que son esenciales a la hora de vertebrar esta respuesta juvenil, a la hora de vertebrar este movimiento capaz de verdad de hacer frente a esta crisis. Desde Rebeldía, toda la voluntad para relacionarnos con el resto de organizaciones juveniles. Creo que nuestro objetivo no tiene que ser ganar las elecciones, creo que nuestro objetivo tiene que ser apoyar a los que deban ganar las elecciones, a la vez que somos ya capaces de construir estos espacios que transforman en el día a día y transforman en el hoy qué modelo de sociedad queremos y cómo queremos relacionarnos en el futuro. Creo que ya los podemos hacer realidad y desde la colaboración, desde creación de espacios autogestionados, desde nuevos modelos de ocio conjuntos, nos veremos en las calles, mano a mano, vamos a llevarnos bien y vamos a hacer realidad esta respuesta y organizarnos. Muchas gracias. Gracias, pues le doy la palabra a Hugo. Lo que os pido es brevedad porque estamos ya pasándonos de tiempo y vamos a tener tiempo de sobra durante todo el día para desarrollar ideas. Así que... Sí, muy breve para facilitar el desarrollo del acto. Y bueno, desde Juventud Verde agradecemos la invitación a estas jornadas. Desde la ecología política, los partidos verdes desde los años 70 y 80 han traído esta idea de crecimiento presente ya en sus programas y sentimos que es muy necesario que cada vez más organizaciones políticas y sociales la incorporen como un ideario a llevar en la praxis de sus organizaciones en el día a día y en una visión a largo plazo. Tenemos la evidencia científica no solo del cambio climático, sino de que 7 de los 9 límites planetarios han sido ya superados con el índice de Rockström.
y que 26 cumbres internacionales del clima no han conseguido cambios sustanciales. Y hay algo que ha perdurado, y es que el Producto Interior Bruto se ha mantenido como el criterio a seguir por todas las políticas y paradigmas. Y es aquí donde un desplazamiento de este concepto, que es algo que se está generando aquí, puede dar lugar a que otros escenarios, otros horizontes comunes en todas las esferas políticas puedan ser una realidad. Y esta es solo una parte de la realidad del funcionamiento del sistema económico, porque las personas y las organizaciones que estamos aquí presentes tenemos en cuenta que no solo este sistema económico está generando unos daños ecológicos enormes, sino un sufrimiento social, no solo en España, sino a través de todo el mundo, con un concepto que nos gusta traer desde Juventud Verde, que es el modo imperial de vida, de Ulrich Brand y Marcus Weissen, que hablan de cómo lleva implícito el sistema económico estar constantemente explotando a otras personas más allá de las fronteras y que no puede funcionar de otra forma. Y depende de un cambio estructural, porque, como sabemos, los cambios individuales están constreñidos a esa acción colectiva política. Por tanto, algo que también nos gustaría traer aquí es que no solo se trata de realizar un cambio cuantitativo de la economía, sino cualitativo, y también mirar a la esfera cultural de valores y aspiraciones comunes que nos estamos poniendo por delante. Es el momento de pausar y bajar el ritmo para vivir y habitar realmente nuestros cuerpos, nuestras relaciones en este planeta del que somos parte. Y para ello nos toca encarnar también el decrecimiento, no solo proponernos, sino incorporarlo en nuestro día a día y decolonizar nuestras mentes de un consumismo estructural que ha marcado nuestros imaginarios y aspiraciones colectivas y que han privatizado nuestro concepto de la vida buena. Tenemos que volver a llevar ese concepto de la vida buena a la esfera pública y es vital que crezcan de alguna forma estas fantasías de que un hipotético crecimiento exponencial de la tecnología nos va a liberar de los límites del planeta, que es una fantasía enorme. Por eso es preciso trabajar desde esta realidad, desde la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, de nuestra codependencia e interdependencia, también mirando no solo a los ecosistemas, sino a los seres no humanos también. Creo que es algo muy importante también esa relación de la vida de los animales y cómo articular todo ello y poder llevarlo realmente a la práctica política. Desde la ecología política confiamos en la capacidad de potenciar estas transformaciones, haciendo ya del camino una expresión del mundo en el que queremos vivir, porque una economía al servicio de la vida es posible. Poner la vida en el centro para nosotras es repensar la jornada laboral y el fortalecimiento de los servicios públicos. Una transición agroecológica que ponga por delante la vida y la salud pública ante el beneficio económico de unas pocas empresas y considerar la salud mental, como ha dicho el compañero, como una cuestión política y no individual. En definitiva, poner la vida en el centro para nosotras es decrecer. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Pues le doy la palabra a Julià de Joves Ecosocialistas. Si te quieres acercar aquí para facilitar el tema del streaming. Gracias. Nada, bueno, voy a ser súper breve porque me parece que vais muy justas de tiempo. Nada, un placer estar aquí. Qué guay esta jornada. Hacía mucho que no había un espacio con tantas organizaciones. Y nada, solo comentar que nosotras introdujimos el tema del decrecimiento en nuestra ponencia política el verano pasado, pero una cosa que tenemos muy clara es que hay que hacerlo sexy, el decrecimiento, ¿no? Porque decrecer tenemos una desventaja que no es atractivo. O sea, salimos de esta burbuja, hablamos de decrecimiento y la gente se asusta, ¿no? Entonces, es decrecer para crecer. Decrecemos en energía para crecer en calidad de vida. Decrecemos en tiempo de trabajo pues para crecer en cuidados, ¿no? Entonces, venderlo así. Y nada, un súper placer estar aquí y buscando aprender mucho. Gracias. Gracias a ti. Y ya para acabar, Héctor de Joves de País Valencià. Gràcies. Ui, se m'escolta? ¿Se escucha? Vale. Buen día, yo soy Héctor, vengo de Alacant, del País Valencià, representando hoy a Joves PB, las Juventudes de Compromís. Voy a ser breve. Quería hacer una reflexión. Vengo de la costa mediterránea, una costa que cada vez el turismo va más, es un turismo masivo, un turismo depredador. Tenemos una isla en Alacant que se llama Tabarca. Es una isla que cada vez está, o sea, todos los veranos, viven realmente 40 personas todo el año, pero todos los veranos está masificada, solo hay servicios en verano y quería hacer esta reflexión. ¿Vamos a ser capaces de reestructurar nuestro modelo productivo, nuestros sectores económicos, para poder dejar de depender del turismo sobre todo en el litoral mediterráneo? Y si vamos a ser capaces,
cómo vamos a hacerlo. Y bueno, dar las gracias a Izquierda Unida, a jóvenes de Izquierda Unida y al grupo de crecimiento de Izquierda Unida por dejarnos participar en vuestras jornadas. Ahora le tocaría a Confluencia Jova, pero como no han podido venir, se excusan las juventudes de Confluencia Jova. Y nada, Alberto, creo que no necesitas presentación. Alberto es el coordinador federal de Izquierda Unida y todo tuyo. Muchas gracias, Héctor. ¿Se escucha? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Muchas gracias al grupo de crecimiento de Izquierda Unida por organizar estas jornadas. Lo primero que me apetece es intentar responder la última pregunta, pero no me corresponde. Lo digo porque también está siendo grabado y hablar del turismo ya sabéis lo que implica para mí. En cualquier caso, quiero tratar de contribuir de manera muy humilde a las intervenciones que habéis hecho y trasladaros cómo lo vemos nosotros desde Izquierda Unida, siendo una organización muy heterogénea, pero que tiene muy interiorizado lo que estáis comentando aquí. Yo creo que además suena una música y una letra muy, muy común para nosotros y para nosotras. Creo que somos conscientes aquí, ya ha madurado la cosa suficiente como para que hablemos de crisis ecosocial y no solo de crisis ecológica, aunque para mí, y esto tengo que advertirlo desde el principio, que vengo de la izquierda, me frustran mucho las peleas semánticas y por lo tanto permitidme aquí cierta flexibilidad. Ya buscaremos las mejores semánticas posibles, pero cuando hablamos de crisis ecosocial lo que tratamos de hacer es vincular efectivamente la cuestión, digamos, más ambiental con la cuestión social. El objetivo, si uno ahí fuera, como decía antes el compañero, que no nos entienden, y es verdad, hay que empezar porque bueno, no están familiarizados con los conceptos y con muchas otras cuestiones, y hace falta lo que decía el compañero de Contra el Diluvio, una cierta traducción de los elementos científicos de esa verdad, una traducción discursiva sobre la que ahora hablaré. Si tuviera que explicárselo, yo que sé, a algún familiar mío, a un cuñado, literalmente cuñado, tendría que decirle que nuestro objetivo es vivir dentro de los límites del planeta, de los límites biofísicos del planeta, con justicia social y democracia. Para mí estos son tres vectores. Es el vector de la ecología política, o como decía el último compañero, poner la vida en el centro, por lo tanto podemos hablar también de feminismo en este ámbito, de justicia social y de republicanismo, que es una tradición política por la cual es importante el preservar la democracia, porque como habéis planteado, existen posibles alternativas al colapso ecológico que pueden venir de la mano del ecofascismo y por lo tanto de la neutralización de los instrumentos democráticos. Primera conclusión que habéis planteado, yo creo que mucho acierto varias intervenciones, la verdad por sí sola pues no transforma. Esto es obvio, aunque cuesta mucho que se entienda por parte sobre todo de la izquierda, que bueno, venimos del racionalismo y de la ilustración y tendemos a pensar que con tener razón pues ya va a haber una mano invisible, pero en este caso de izquierdas, que nos otorgue por lo tanto la fuerza suficiente para transformarlo. No es así, pero también tengo que decir una cosa, tampoco hace falta investigar mucho más, ya se sabe lo suficiente como para que seamos conscientes de la gravedad. Por lo tanto, aquí también yo siempre le suelo tirar un poco de orejas a los académicos que viven hasta cierto punto, permitidme la provocación, porque como luego tenéis el debate, pero yo me tengo que ir, os dejo aquí la pelota, que viven hasta cierto punto en una suerte de torre de marfil, ¿no? Es decir, hacen análisis extraordinarios, pero que después se detienen ahí, ¿no? Se detienen ahí hasta el punto de que no hay una traducción al ámbito político y por lo tanto una incapacidad de transformar. Esto vale no solo para el ámbito que estamos tratando aquí de la ecología, sino básicamente para cualquier cosa donde efectivamente hay gente que se ha especializado en la producción intelectual de determinadas cuestiones, pero si no tienes el ojo puesto, por ejemplo, en la cuestión del poder, pues vale, pues ya sabemos, quiero decir, permitidme que lo diga así, ya sabemos que hay que reducir el consumo de carne, pero cuando lo hemos dicho nos hemos encontrado con muchos elementos que tienen que ver con el poder, con las grandes empresas, con otra serie de cuestiones que, digamos, dificultan la transformación de la realidad de ese parámetro, ¿no? Luego, en Izquierda Unida tenemos muy claro que estamos ante un problema sistémico, es decir, que esto no es solo una cuestión ambientalista, por decirlo de alguna manera, o permitidme, aquí hay mucha gente que sois muchísimo más expertos que yo en esta materia, digamos un ecologismo, digamos, de primera generación o primario, como puede ser, pues
una persona que como yo, que me he criado y me he educado en la costa mediterránea también, en Málaga, pues allí cuando tuvimos la burbuja inmobiliaria todos salíamos a evitar pues, que se destruyera el monte, que se destruyera el ecosistema. Bien, esa puede ser es una apreciación o una aproximación a la cuestión necesaria, pero nosotros damos un salto y planteamos también que es un problema sistémico, es decir, que tiene que ver con un modelo de producción y consumo que sigue unas determinadas reglas, que es el sistema económico capitalista, y que hay una especie de coerción de la competencia que, digamos, modula el comportamiento de todos los agentes dentro del sistema, particularmente los agentes empresariales, siguiendo y maximizando la ganancia. Es decir, que no es un problema solo de moralidad entre el sistema económico bueno o malo, sino de cómo funciona el sistema, y por lo tanto la conclusión inmediata es: hay que cambiar el sistema. Izquierda Unida es una organización que nació en 1986 con muchos componentes ecologistas dentro de la organización, pero que viene de una tradición política donde se ha priorizado tradicionalmente la contradicción capital-trabajo, a veces en lecturas más estrechas, a veces en lecturas más amplias, a veces con la influencia de pensadores que han marcado una huella muy importante en nuestro país, como Sacristán y otra serie de autores, y a veces pues con una visión, digamos, más sindicalista. Pues al final la historia y la tradición política, no vamos a detenernos aquí, tiene que ver con el Partido Comunista, con las comisiones obreras, tiene que ver con una tradición política de este tipo. Nosotros, sin embargo, cuando llegamos a la coordinación de Izquierda Unida, un equipo, no solo yo como coordinador, sino un equipo y una dirección completa, vimos la necesidad de seguir profundizando en la comunidad política de Izquierda Unida, en la militancia de Izquierda Unida, que aproximadamente somos unos 20.000 afiliados en toda España, más unos 60.000 simpatizantes. Es una contribución humilde, pero es sumamente importante porque tenemos un fuerte arraigo territorial, tenemos presencia prácticamente en todas partes. Teníamos dos objetivos dentro de la parte ideológica, y era profundizar todo lo que tiene que ver con el republicanismo, entendido no solo como vamos a echar al rey, sino como la tradición política republicana, libertad positiva, garantías positivas, lo que se podría, ese camino que conduciría a esa idea del buen vivir. Por lo tanto, tiene ahí una intersección con la ecología política y social. Y después la otra parte es la ecología social y política, es decir, cómo somos capaces de explicarle incluso a viejos camaradas que han dado todo por la construcción de la democracia en este país y que lo han dado todo en términos incluso de sacrificios personales, cómo explicarles que de la urgencia de incorporar dimensiones ecológicas que no estaban en ese tipo de pensamiento de traición política. Y en este tiempo, 6 años después, pues yo creo que hemos alcanzado bastantes avances en este sentido, que nos permiten hoy, un día como hoy, ponerlo de manifiesto. Es un evento organizado por Izquierda Unida, pero sin pretensión de liderar absolutamente nada, simplemente para que tengamos este foro de encuentro, pero sí que, aprovechando que habéis venido, plantearos algunos datos que creo que pueden ser de reflexión sumamente interesantes para todos y para todas, no solo para la gente de Izquierda Unida. Dentro de unas semanas vamos a hacer público algunos de los principales resultados de una encuesta que hicimos para la militancia de Izquierda Unida, para pulsar un poco cómo era esta militancia y cómo había ido cambiando en este tiempo. Hay avances muy importantes. Por ejemplo, la mayoría de la población, es verdad que de la militancia de Izquierda Unida, es verdad que entiende que el principal problema del mundo, si lo preguntas así, es la pobreza, el hambre y la falta de agua. El 38% responde esto. Pero más de un tercio de la militancia considera que el principal problema es de naturaleza ecológica, bien sea el cambio climático, bien sea cualquier cuestión de la contaminación o deterioro del medio ambiente. Hay una cuestión que es importantísima, que es el perfil ideológico. El 71% de la militancia de Izquierda Unida se define como comunista. El 63%, vale responder varias cosas para demostrar la interseccionalidad. El 71% decía comunista, el 63% republicano, el 60% feminista, el 48% ecologista y casi el 20% animalista. Es decir, estamos en gran medida construyendo un espacio de interseccionalidad donde el que dice que es comunista también señala que es feminista, también señala que es ecologista, incluso animalista, ¿no? Es decir, ahí hay espacios que son muy cambiantes a lo que es la idea que se tiene del militante de una izquierda clásica, digamos, de un régimen fordista. Es muy distinto de lo que realmente es la militancia de Izquierda Unida actualmente existente. Ahora, con todo, el 55%, esto Eva, apúntalo, el 55% de la militancia de Izquierda Unida considera que el discurso que llevamos los dirigentes de Izquierda Unida en ámbito ecológico es insuficiente.
¿vale? O sea, más de la militancia dice que nos hemos quedado cortos, así que es una ayuda. Y solo el 5% considera que es excesivo. Es decir, hay gente que considera, joder, estos hippies, ¿qué están haciendo? Pero realmente es un porcentaje muy pequeño. Más de un tercio de la militancia suscribe y apoya el proyecto decrecentista con esas palabras, decrecimiento, que también en la militancia de Izquierda Unida, como expresión también política de una parte de la sociedad, pues evidentemente el concepto de decrecimiento, decía el compañero, no es sexy, no es absolutamente sexy. Y aún así, más de un tercio, que ya lo ha metabolizado y entiende que aunque no sea sexy es un proyecto político innecesario, más de un tercio lo compra. ¿Quiénes son esa gente de Izquierda Unida? Lo digo porque nosotros somos un actor político más, aquí hay muchos más, trabajamos conjuntamente en la construcción de un proyecto social. ¿Quiénes son estas personas? Porque pueden ser representativos de otros actores políticos. Para empezar, el apoyo al decrecimiento es por encima del 40% entre los menores de 35 años. Coincide con lo que pensábamos. La gente más joven, digamos, está más en la onda de esta línea. Los que tienen más estudios, de entre los que tienen máster y doctorado, más del 50% apoyo al decrecimiento. Un porcentaje muy elevado. En cambio, entre los que tienen menos de primer grado es el 28%, que está muy bien, que fuera de la sociedad eso no se alcanza, pero la diferenciación dentro de la propia organización ya sugiere algo. Dificultades para llegar a fin de mes. Los que nunca tienen dificultades para llegar a fin de mes o casi nunca tienen dificultades, el 38% apoya al decrecimiento. Los que tienen dificultad de vez en cuando es el 34%. Y los que tienen dificultad de la mayor parte de las veces es el 24%. Esto es heroico, ¿eh? La gente que tiene dificultades casi siempre, la mayor parte de las veces, el 24% sigue apoyando el decrecimiento. Es heroico. Pero la diferencia con los que no tienen ninguna dificultad también nos sugiere efectivamente dónde hay aquí algunas divisiones importantes de cómo traducir un proyecto político como es el decrecimiento hacia digamos, la problemática cotidiana de la mayoría social y empezando por nuestra propia casa. Entonces, termino con cuatro ideas. Creo que, aunque no haga falta más producción intelectual, científica, para llegar a la conclusión de que la situación es gravísima, si no la más grave, sí que tenemos que avanzar en el ámbito teórico, por ejemplo, para conciliar determinadas tradiciones o determinadas corrientes. Eso es lo que se está viendo en este debate reciente de los últimos años entre el degrowth y el ecosocialismo, ¿no? Ver cómo tejemos más para que lo semántico no sea un obstáculo. Es decir, porque a veces en nuestra propia tradición, por ejemplo, en la propia militancia de Izquierda Unida, la tendencia es, si tienes que elegir entre decrecimiento o ecosocialismo, tiras a ecosocialismo. Aunque no hayas profundizado en ninguno de los dos elementos, digamos, los prejuicios ideológicos, la semántica familiar, te empuja, ¿no? Entonces aquí, cuando vamos a ver si vamos a un tema más estatista o más autogestionario o vamos a un modelo de decrecimiento o de estado estacionario de la economía, bueno, son elementos donde yo creo que hace falta hacer esfuerzos para ver exactamente a qué nos estamos refiriendo, sin perjuicio de que eso es un instrumento más. Segundo, lo habéis dicho mucho y mejor que yo, ¿cómo comunicar? Creo que para ganar a la ciudadanía hay que articular discursivamente, creo que el compañero de Contra el Diluvio lo ha dicho con mucha certeza, hay que articular discursivamente un proyecto ecosocialista. Es decir, nosotros tenemos que construir esas verdades, esas evidencias científicas, eso que es irrebatible en el ámbito, digamos, de la física newtoniana, tenemos que convertirlo directamente en un proyecto político que gane mayorías, porque si no ganas mayorías, pues no vas a poder, o sea, puedes quedarte con la razón siendo minoría y por lo tanto te vas a extinguir igual que el resto. Entonces, como no es nuestro objetivo, tenemos que asumir que hay un trabajo político de articular discursivamente un proyecto. Eso empieza por el nombre del decrecimiento, pero no se acaba ahí, sino que tiene que ver con muchas prácticas cotidianas que lo habéis planteado, de cómo se tienen que transformar esas prácticas cotidianas y cómo nosotros las comunicamos. Eso, como os podéis imaginar, en el Ministerio de Consumo nos rebanamos la cabeza todo el rato, y porque no solo es lo que pones en el papel, sino cómo te interpretan. Entonces, la reducción del consumo de carne, que es una cuestión que hemos promovido nosotros, para la mayoría de la población ahí fuera, yo he prohibido la carne, además la he prohibido, no es que lo haya reducido. Entonces, ahí hay una cosa en medio que es el poder, y es que el poder interviene, y interviene de formas que cuando deje el gobierno os la contaré.
cómo construir tejido social y político. Aquí somos organizaciones muy diferentes, tenemos expresiones sociales electorales, algunos, otros no, pero creo que el objetivo, lo decía creo que el compañero de Rebeldía, creo que era, el objetivo tiene que ser, desde nuestro punto de vista, construir un tejido social y político que vaya más allá de lo institucional, lo que en términos gramsciano era un bloque social y político, o un bloque histórico, si me permitís todavía mayor ambición. Es cómo somos capaces de construir por abajo espacios de resiliencia, decía alguno, en términos de comunidades físicas o en términos intelectuales, que nos sintamos parte de lo mismo, aunque luego nuestras expresiones electorales no sean exactamente las mismas, ¿no? Es decir, pues en el espacio de Unidas Podemos, que es una misma expresión electoral, a uno le gustará más una corriente, a otro le gustará más otra, a otro le gustará un líder, otro líder, o incluso estará fuera del espacio de Unidas Podemos, puede ser cualquier otra fuerza política, pero aún así que pertenezcamos al mismo universo intelectual, universo político que aspira a transformar la sociedad, porque si no vamos a tener todavía más obstáculos y ya son suficientes. Y lo que decía para terminar es ser conscientes del poder. Esto es importante porque cuando yo he hablado con compañeros y compañeras del ámbito, digamos, académico, pues oye, los incentivos que tienen es para escribir papers y además tienen que escribir no sé cuántos papers cada año para que puedan mantener la plaza, etcétera. Eso es, bueno, te implica una serie de sesgos. Y lo que yo les insisto muchas veces cuando tengo oportunidad es introducir la cuestión del poder, introducir en cómo transformamos esto de verdad. Es decir, ya sabemos que esta es una hoja de ruta muy interesante, pero ¿cómo la transformamos en la realidad? En un país que tiene una dependencia de un determinado modelo productivo, como decía el compañero de Compromís, que tiene una serie de oligarquías literales que son las mismas desde hace centenares de años en términos de apellidos, de familias, etcétera, que tiene un residuo franquista muy profundo. Es decir, conozcamos bien el terreno específico que tenemos que enfrentar para saber cómo debemos movernos y articularlos políticamente. Por ejemplo, cuando tuvimos el tema de las macrogranjas, pues creo que a todo el mundo aquí presente conoce el poder enorme que tienen determinados grupos empresariales en nuestro país, que no es solo un poder abstracto, sino que son centros de producción y por lo tanto de creación de puestos de trabajo, y en determinadas regiones y comarcas que potencialmente podrían ser, como decía la compañera de Podemos Aragón, ecologistas, acaban secuestradas por unas necesidades naturales y comprensibles de tener trabajo. Y por lo tanto ahí tenemos una serie de conflictos de poder que tienen que estar introducidos dentro del análisis, porque de lo contrario no seremos capaces de aterrizar. Nosotros como Izquierda Unida estamos obligados a ellos, es decir, nosotros somos una organización que ha apoyado la descarbonización literal, ya no solo digamos del dióxido de carbono, sino la propia del carbón en las minerías de Asturias, cuando somos la principal fuerza votada en toda la comarca minera de Asturias. Entonces, aquí muchos hemos gestionado mucha problemática, los compañeros de Euskadi más aún lo conocen muy bien, cómo se gestionan ese tipo de conflictos. No son sencillos, compañeros de Aragón, lo habéis visto también, están aquí compañeros de Aragón, con toda la minería que existe también allí, o que ha existido. Entonces, son procesos que desde una formación política como la nuestra hemos adquirido una experiencia en el trato cotidiano que está a veces muy lejos de la visión puramente teórica, y creo que es importante introducirlo. Este tipo de foros nos van a permitir aprender a todos y a todas, a nosotros en particular como organización. Por eso termino sobre todo dando las gracias por haber venido y porque esto pueda ser el inicio de muchas más relaciones, de mucho más aprendizajes colectivos y que nos permita, pues eso, ir tejiendo, que para mí es lo más importante, de verdad. Alguien lo ha dicho antes, no se trata de ganar el poder como objetivo prioritario, porque es muy importante ganar el poder, sino efectivamente construir un tejido social, ganar a la sociedad, pero básicamente porque sin ese prerequisito es muy difícil, puedes llegar, digamos, al gobierno, pero si no tienes una base social, después poner en marcha determinadas transformaciones son sumamente complicado. Entonces, bueno, dar las gracias, reiterar en nombre de Izquierda Unida como coordinador, porque también quería expresar, para los que no estáis familiarizados con Izquierda Unida, que esto no es parte de un grupo minoritario de Izquierda Unida que ha montado una cosa súper chula, sino que aquí está el coordinador federal, que hay una dirección detrás y que hay un compromiso, digamos, consistente y coherente con la trayectoria de una organización política. Entonces, bueno, daros las gracias de verdad, porque para nosotros es un placer que hayáis podido venir y que podamos seguir aprendiendo juntos y juntos. Muchas gracias. Tampoco lo resolvemos. Si puede la microfonía con nosotras. Bueno,
Ya para acabar, daros las gracias, Alberto, gracias también, Sira, por esta prueba también de vuestro compromiso con la materia, con este grupo de decrecimiento también. Y nada, nosotros vamos ahora a empezar la parte que vamos a hacer cerrada con la gente que está inscrita en Zoom. Vais a tener una devolución de todas las conclusiones que saquemos a lo largo de la jornada. La gente que nos escucha por streaming también, gracias por estar ahí. Invitaros también a sumaros a este proceso. Y nada más, seguimos, ya vamos mal de tiempo, como no, entonces seguimos, si os parece, a las 12 menos 5 con 10 minutitos de descanso y seguimos con la siguiente mesa sobre economía y trabajo, ¿de acuerdo? Gracias a todos.